Hola chicos, bueno, y finalmente el tercer gran aspecto en el que las lenguas se parecen está referido a las características gramaticales que exhiben las lenguas, aun cuando quizás en esto sea lo que menos somos conscientes los hablantes comunes y corrientes, ¿no? Pero los estudiosos del lenguaje han visto que efectivamente y pese a las diferencias, las lenguas comparten muchas características gramaticales fundamentales y muy claras además. Veamos algunos ejemplos. Quizás una de las primeras cuestiones irrebatibles, creo yo, es que las lenguas todas organizan los sonidos de los que van a hacer uso, o sus fonemas, como veremos más adelante, en sonidos vocálicos y sonidos consonánticos. Es decir, no existe una lengua formada solo por sonidos vocálicos o solo por sonidos consonánticos, sino que en realidad, combinan los dos siempre. Tanto es así que incluso hay una regla para todas las sílabas de todas las lenguas que consiste en que cada sílaba tiene una vocal, que además constituye el núcleo de la sílaba, ¿no? Esto es a veces un poco difícil de ver en algunas lenguas que en su escritura pues muestran una, una forma de escribirse particular, las lenguas eslavas, pero digamos, siempre pensando en el habla, todas y absolutamente todas las sílabas tienen una vocal en la cual se apoyan para conformarse. Fíjense, en castellano podemos ver unos ejemplos muy concretos y muy simples para empezar, ¿no? Por ejemplo, pato. La palabra pato, que refiere al ave esta que flota, ¿no es cierto? Y en el agua, bueno, tenemos dos sílabas, ¿no? Pato. La primera sílaba está constituida por una consonante seguida de una vocal, P, A, y la segunda lo mismo, ¿no? Tiene exactamente la misma estructura. Es una estructura muy repetida en castellano y en realidad en muchas lenguas, ¿de acuerdo? La vocal, la A, en la primera sílaba es el núcleo de la primera sílaba, así como la O de la segunda. Ahora vemos una palabra un poco distinta, con unas sílabas un poco diferentes. Amor. Bueno, la primera sílaba está constituida por un solo elemento que necesita ser una vocal. Recuerden que no hay sílabas sin vocal, con lo cual si vamos a tener solo un elemento, va a tener que ser una vocal. Y luego tenemos además mor, ¿no? Que tenemos ahí una estructura de una consonante seguida de una vocal y seguida de otra consonante. Donde nuevamente el núcleo es la vocal O, ¿no? Bien. Otra característica que exhiben todas las lenguas es que combinan los distintos elementos que tienen de las que están formadas para formar ideas más complejas, o mejor dicho, complejas, ¿no? Si nosotros veamos el ejemplo, sabemos que limón refiere a un fruto, ¿de acuerdo? Como está aquí marcado, ¿no? Sabemos, por ejemplo, que si lo combinamos con otro elemento de nuestra lengua, que es ero, que además figura en muchas otras palabras también, ¿no? Obtenemos ya no el fruto, sino el árbol del cual salen esos frutos, ¿no? Limón y luego un limonero, ¿no es cierto? Hemos combinado, fíjense, un elemento y otro elemento. Tenemos aquí por lo menos dos elementos, podríamos decir, y bueno, a esto le llamamos una estructura compleja. Fíjense, complejo no es sinónimo de difícil cuando hablamos de gramática, nunca, ¿de acuerdo? Complejo significa siempre que hablamos y que hablemos en nuestro curso, compuesto de varias partes. Así que, bueno,
aquí tenemos una complejidad mínima, tenemos dos partes, pero ya no tenemos un elemento simple como limón, ¿no? Sino que tenemos un elemento limón que se une a otro elemento ero para formar una palabra compleja, una palabra de por lo menos dos partes, que va a referir a otra entidad distinta en el mundo, ya no al fruto, sino al árbol que da esos frutos. Podemos ver otro caso. Miren, Pepe come una manzana. Bueno, en este caso, Pepe ya es una palabra que refiere a un individuo, una manzana refiere a una entidad, ¿no? A una entidad, una fruta llamada manzana, y además estamos diciendo que es una, ¿de acuerdo? Y además de eso tenemos aquí en el medio casi, bueno, digamos aquí, el verbo comer. Bueno, el verbo comer, en su forma come, ¿no? Nos indica una relación entre Pepe y la manzana. A saber que Pepe va a ir consumiendo la manzana probablemente hasta terminársela, ¿no? O que por lo menos la está comiendo. Entonces, si se fijan aquí, tenemos una combinación de palabras que forma una oración, ¿no? Que hace referencia a diferentes entidades y también hace referencia al combinar las entidades con un verbo a una situación ya completa, ¿no? A algo que está ocurriendo en el mundo. Pepe comiendo una manzana, es decir, Pepe come una manzana. Bueno, perdonarán el dibujo, pero espero que se entienda. Y así vamos a saber y vamos a ir viendo poco a poco distintas características gramaticales del castellano, pero que también están presentes en otras lenguas. Y bueno, para cerrar este bloque debemos decir que, como veníamos diciendo ya desde clases atrás, ¿no? Las lenguas todas comparten muchas características en común. Esas características las hemos podido agrupar en características fisiológicas en función de qué órganos de la especie humana empleamos para hacer uso de las lenguas orales y también de las lenguas cuando son señadas, ¿no? Luego hemos hablado de las características funcionales y hemos visto que las lenguas todas cumplen funciones específicas, diversas, todas ellas, pero todas ellas cumplen las mismas funciones. Y finalmente estamos hablando en este último video pequeño, ¿no? De las características gramaticales que muestran las lenguas, ¿de acuerdo? En común, ¿no? De características que son comunes a todas las lenguas. Hemos visto algunas ya y poco a poco durante el curso iremos viendo varias más. Nos quedamos aquí, chicos, y bueno.